de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina y junto con Laura Lazzarini y Javier Díaz hicimos este trabajo que trata sobre el rendimiento académico de alumnos universitarios y la relación que tiene con el trabajo. Bueno, actualmente la deserción universitaria es un tema que preocupa a nivel mundial y que muchas autoridades y docentes trabajan para encontrar mecanismos de cómo poder comprender este tema y poder tomar herramientas para analizar. Otro tema que viene muy acompañado es que hoy por hoy cada vez más es más la información que uno tiene disponible, pero trabajar con esos datos de forma manual es muy complicado de uno poder hacer un análisis y obtener resultados. Una técnica muy utilizada, que es una de las etapas más importantes del proceso de extracción de conocimiento, es la minería de datos. La minería de datos lo que nos permite es, de información, poder construir modelos, resumir los datos y poder comprender los datos, y eso nos ayudaría después a poder tomar decisiones futuras en base a los modelos que podemos crear con la minería de datos. El objetivo del trabajo nuestro se basa justamente en la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata, donde nosotros lo que queremos es poder tratar de identificar cómo es el perfil de los alumnos que estudian en las carreras de grado. Los datos recolectados fueron tomados del sistema Ciu Guaraní. Tenemos un total en este estudio de 5.268 alumnos, y esto fue entre los años 2002 y 2012 los datos que analizamos. En el Ciu Guaraní la información que nosotros tenemos son desde datos personales como el estado civil, si tiene familia a cargo, con quién vive, información académica que tenemos todo lo de las materias cursadas, materias aprobadas, el tema de cómo se financian sus estudios, si lo hacen a través de la familia que los ayuda, si trabajan, si tienen alguna beca. Otra información es la situación laboral, si trabajan, cuánto trabajo, qué relación tiene el trabajo con la carrera, si busca trabajo. Tenemos la situación de los padres, si viven, de qué trabajan, el nivel de estudios que tienen. Otros estudios que tienen que ver con el alumno, si les he hecho otro tipo de formación. Después hay preguntas de tecnología que tienen más que ver si el alumno dispone de una computadora personal, si tiene acceso a internet y otras preguntas. Y una última que tiene que ver con el nivel de idiomas. Se preguntan de como portugués, alemán, francés, qué tipo de conocimiento tienen. Como dijimos, vamos a aplicar minería de datos. El tema es que la minería de datos primero requiere de un proceso de limpieza, de que los datos se preparen, porque si no tendríamos modelos que serían muy inconsistentes. Entonces, antes de aplicar las técnicas de minería de datos, tenemos que limpiarlo. Entre esas cosas teníamos atributos con datos inconsistentes, atributos con datos no generalizables y datos que se tuvieron que transformar. En esta matriz, lo que nosotros hicimos fue cada columna son cada una de las preguntas que en el sistema Ciu Guaraní completan los alumnos sobre información personal. Y cada fila representa a un alumno. Nosotros encontramos, esta no es toda la matriz, pero encontramos que este patrón se repetía. ¿Qué se ve en esto? Lo que está en negro significa las respuestas que estaban nulas, es decir, que los alumnos no la contestaron. Entonces eso nos llevó a un análisis de que si como el alumno iba haciendo clic y a lo último no tenía más ganas de seguir completando, o esa información no le resultaba. Justamente estas últimas preguntas tienen que ver con otros estudios, el tema de la tecnología, si tienen un computador en la casa, si tienen internet, cuántas horas acceden a internet, si tienen internet en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en la biblioteca, el idioma. Todas esas son las últimas preguntas que estaban como nulas. Y bueno, al ver ese patrón, decidimos que el 80% de los que tuvieran respuestas nulas, esas columnas, eliminarlas porque eso nos iba a generar inconsistencia en el modelo. Y después otras nulas que tenemos ahí en el medio tienen que ver con el tema del trabajo, porque había
Entonces, el campo donde decía cuántas horas trabajaba, la relación de trabajo también le quedaba como alumno. Entonces, es por eso que hay un patrón también que se repite. En otros tipos de transformaciones, voy a resumir porque fueron varias, digo las más importantes. Una fue, también como teníamos la información académica, decimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para medir el avance del alumno? Entonces lo que hicimos fue crear un atributo, que en realidad son 5 atributos, que lo que nos permite es decir cuál es la proporción, el avance que el alumno tuvo para el primer año, para el segundo, para el tercero, para el cuarto y para el quinto. Elegimos 5 por el tema del plan de estudio, porque el plan de estudio de las carreras de licenciatura de nuestra facultad, en plan de estudio son 5 años. Y más que nada lo que hace es medir la proporción. FDI es la cantidad de todas las materias que tiene aprobadas hasta ese momento, y F grande es el total de materias, o sea, mide la proporción. Y después, otro campo que nos interesaba analizar en este trabajo, como era el rendimiento académico, el tema de la deserción, era ver la regularidad del alumno. Entonces, para esto, para construir este atributo, nos basamos en la normativa que tiene la Facultad de Informática, que lo que dice es establecer la condición de regularidad para todos los alumnos de la facultad, incluyendo ingresantes, con la aprobación de un examen final o de una cursada de trabajos prácticos. Una actividad positiva durante el transcurso de los últimos 3 ciclos lectivos, hasta de 1 de marzo a 28 de febrero. Como ven, es bastante flexible la condición de regularidad. Y es por esto que, bueno, en nuestro campo de estudio, el 71% de los alumnos cumple con esta condición. Pero a nosotros nos gusta analizar, nos interesa más el otro porcentaje que queda afuera. Entonces, acá tenemos un problema de desbalance de clases, porque la clase que más nos interesa es la minoritaria. Terminado toda la limpieza de los datos, la preparación, tenemos un total de 48 atributos. Ahora bien, aplicar una técnica de minería también acá nos puede generar modelos que no son muy importantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir esa complejidad de los modelos. Entonces, lo que se hace es aplicar técnicas de selección de características. Esto hace elegir cuáles son las características o atributos que son más representativos, y eso nos va a ayudar a construir modelos mejores. Entre las diferentes técnicas que hay, nosotros utilizamos una técnica de filtro que se llama con el estimador chi cuadrado, que básicamente lo que hace el método es, por cada atributo, medir cuál es su incidencia en la clase regular o no regular. Es uno de los métodos más utilizados y, bueno, como dice ahí, compara proporción del atributo con respecto a la clase que nos interesa. Ahora, aplicamos el filtro este. Esto lo que nos hace, nos determina un puntaje, donde el puntaje más alto me dice cuáles son los atributos más importantes que definen tanto la clase regular como no regular. Pero yo necesito cortar esos atributos, por eso me devuelve un ranking. Entonces, para poder elegir esos atributos en base a ese ranking, usamos unos clasificadores. Y esos clasificadores lo que vamos haciendo es, vamos tomando del ranking, el primero, el segundo, y vamos evaluando ese modelo, hasta que la performance del modelo empieza a bajar. Cuando empieza a bajar, es que ya los otros atributos ya no me mejoran el modelo, me lo emparejan o me lo bajan. Entonces, lo que hicimos fue aplicarlo, pero nuevamente, lo repito, a nosotros nos interesaban, como dice ahí, verdaderos negativos, porque los verdaderos positivos los tomaba de la clase mayoritaria, que eran los regulares, pero a nosotros nos interesaba la clase minoritaria, que eran los no regulares. Entonces teníamos que compensar la selección de características para que también me pudiera ayudar a identificar también a los no regulares. Aplicamos un clasificador que es, usamos una máquina de vectores de soporte. Esto lo que nos permite es una técnica que nos permite clasificar y no tiene que ser necesariamente problemas lineales. Aplicamos esto y lo que obtuvimos es, de los 48 atributos, el método se quedó solo con 8 atributos. Los 8 atributos seleccionados fueron busca trabajo, edad, tiempo en ingresar a la facultad y el ritmo, que el ritmo esto que habíamos visto es el avance que tenía el alumno en cada uno de los años. Ahora bien,
tenemos los atributos seleccionados, pero el modelo que me devuelve la máquina de vectores soporte es un método de clasificación. O sea, lo único que me dice, yo le doy un dato y me dice ¿es regular o no es regular? No me da características de cómo son los regulares o no los regulares. Entonces nosotros necesitamos otros modelos que sean más descriptivos. Entonces para eso lo que corrimos fue con el método de reglas PART y un árbol de decisión C45, y bueno, y el multiperceptrón también lo hicimos para evaluar porque ese también es un modelo de clasificación. Acá se puede ver, lo que hicimos fue, corrimos los modelos, obtuvimos los modelos con tanto todos los atributos como con los atributos seleccionados por el método. Con todos los atributos se puede observar que los tres modelos obteníamos un 81% en total de acierto, donde para los regulares teníamos un 88% de precisión y para los no regulares teníamos un aproximadamente 63%. ¿Sí? Está marcado en verde porque es lo que me interesa analizar. Ahora bien, con los atributos seleccionados, acá se observa que si bien la tasa de acierto baja para los regulares, pero no sé si se dieron cuenta, sube un poquito más para los no regulares. Fíjense, voy a tragar esto, 64,82, 64,82, 64,67, y en el anterior son un poco más bajos, más cerca de 63. Entonces ahí se ve cómo los atributos seleccionados no solo me permiten identificar a los dos grupos, los regulares y no regulares, sino también que me apoya mejor a encontrar los no regulares, que repito, son los que más me interesan. Bueno, acá les muestro cómo nos quedó el modelo con el árbol del C45, y acá lo que se puede observar con los atributos seleccionados es como raíz toma el tiempo que tardan los alumnos en ingresar a la facultad. Si el tiempo es menor a 2,5 años, los alumnos son regulares, o sea, los más jóvenes, o sea, y por la propia definición, la normativa, son regulares. Ahora, si tardan más de 2,5 años, entra en juego la edad. Si tienen más de 26 años, me da que son regulares, y si son menor a 26 años, entra si busca trabajo. Si busca trabajo, son regulares, y si no buscan trabajo, no son regulares. Si vemos con el PART, que es un método de reglas que es muy similar al C45, pero tiene una forma diferente de construir las reglas, se observa muy similar que el tiempo de ingresar a la facultad está como primero, y si no, empieza a ver la edad y si busca trabajo. Los resultados son casi similares. Como conclusiones, se puede observar que los modelos que obtuvimos, con el 8% de los atributos, nos permiten establecer la condición de no regularidad de los alumnos que nos interesaban. Pero además nos permiten ver qué características tienen estos alumnos. Como se pudo ver, la situación laboral no fue un campo seleccionado, entonces ese campo, al no ser un campo que define la regularidad, podemos decir que no perjudica en el avance del alumno. Los alumnos que trabajan, se puede observar como que se organizan mejor los horarios, como que tienen más claros sus objetivos y que no afecta su rendimiento académico. Y una de las cosas que veíamos en el árbol es que la edad promedio de los alumnos de la facultad nuestra es de 21 años, con una desviación estándar de más o menos 4 años. Que eso era relevante con lo que veíamos en esa rama del árbol que hablaba de los 26 años con la relación de la situación laboral. Como líneas de trabajo futuro, esto es un trabajo más grande que lo que busca es cómo construir los perfiles de los alumnos. Esos perfiles de los alumnos en realidad lo queremos analizar porque queremos construir algo más grande, que es un sistema de recomendador que recomiende recursos, cursos, alumnos según el perfil que ellos tienen. Entonces esto es como un primer trabajo para empezar a conocer cómo es el perfil de los alumnos de nuestra facultad. Además, actualmente estamos analizando el comportamiento en las redes sociales, porque los alumnos de la Facultad de Informática han creado, por ejemplo, en Facebook, muchos grupos privados
donde hablan de cuestiones laborales, de las materias, cuestiones administrativas, y entonces estamos analizando también qué información hay desde el aspecto social para también ayudarnos a enriquecer el perfil de los alumnos. Y también, por otro lado, un chico más que está en nuestro grupo, que es de la UTN regional, es otra facultad que ahí se caracteriza porque son alumnos que trabajan y la edad es mayor que el promedio nuestro de 21 años. Por lo general son más grandes. Entonces nos interesa también ver cómo es la comparación de esa facultad, de esa universidad con respecto de la nuestra, al ser dominios totalmente diferentes con características distintas. Voy a aprovechar y voy a mostrar unas imágenes. Quiero mostrar una cosita. No sé si es yo les comentaba de cómo el rendimiento no afectaba, no perjudicaba en el avance de los alumnos. En este gráfico, cada una de las líneas que se ven son cada uno de los alumnos. Estos son cada uno de los años de la carrera y lo que se ve arriba es el porcentaje de la carrera completada. Esto evalúa cómo es el rendimiento, ¿no? Cómo van avanzando la carrera los chicos que trabajan. Y como se puede observar, acá el sexto año, o sea, cuando ya cumplieron los primeros 5 años de la carrera, llegan el grosor está entre el 40 y el 50% de la carrera completada. Y ese ritmo lo mantienen, y eso para nosotros es muy interesante, porque este avance tampoco es que los alumnos, por lo generalmente se tarda mucho más en recibirse, no son los primeros 5 años, o sea, tenemos poquitos casos que vemos que casi los 6 años llega bastante porcentaje. Bueno, pero eso es lo que les quería mostrar, cómo el rendimiento académico no se ve afectado por los alumnos que trabajan. Muchas gracias.